Te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios soberano que estás en control de todo lo que existe, de todo lo que pasa, de cualquier acontecimiento que suceda en el universo. Tú estás en control. Padre del cielo, sabemos que no es fácil muchas veces entender tu voluntad, pero danos la fe, Señor, para aceptar cualquier prueba que tú nos pones por delante, Señor. Pruebas que con el entendimiento humano son difíciles de aceptar, pero te damos gracias por la fe que tú nos diste para entender de que tú eres el hacedor de todas las cosas y que tú tienes una razón suficiente para hacerlas y que tu plan es bueno, agradable y perfecto. Te oro por aquellas personas que están pasando en este momento por alguna calamidad, Señor. Llévalos en tus brazos, Señor. Consuélalos. Hazles entender que tú estás ahí, hombro a hombro con ellos, llorando con ellos, apoyándolos en todo momento, Señor. Hazles entender que no están solos, Señor, que tú estás ahí, Señor, y que todo lo que nos pasa a nosotros los hijos tuyos, tú todo lo conviertes para bien, Señor. Todo funciona para bien de aquellos que te aman y te damos gracias por ello. Padre, te pedimos que bendigas esta predicación, Señor, y que obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor, para que seamos edificados espiritualmente, Señor, y que cuando salgamos de acá salgamos diferentes, Señor. Que hayamos entendido más, un poco más tu palabra y conociéndote a ti más. Ponemos este servicio en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. El próximo jueves, pues, es Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia, y ese es el tema de hoy. Y el título de la predicación es Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Y para el efecto vamos a analizar el Salmo 103 del 1 al 5. Lo vamos a analizar un poco más adelante, pero por lo pronto lo vamos a leer para enmarcar lo que vamos a hablar más tarde. El Salmo 103 del 1 al 5 dice: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En estos versículos no se dice nada específicamente de dar gracias, como lo dicen más de 100 versículos en la Biblia donde habla de gratitud, acción de gracias, dad gracias en todo. Hay más de 100 versículos que hablan de eso. Pero estos versículos nos van a mostrar más adelante cómo lo que se desprende de estos versículos es esa actitud de gratitud y de dar gracias a Dios por quien es Él y lo que ha hecho en nosotros. Entonces, en general, lo más lógico es que todo el mundo, no solo creyentes, sino todo el mundo, lo más lógico es que todo el mundo fuera agradecido con Dios
por la cantidad de bendiciones y misericordias que Él tiene con todos, creyentes y no creyentes. Nosotros sabemos muy bien que existe la gracia común y la gracia salvífica. La gracia común es aquella que Dios tiene con todo el mundo. Para todos sale el sol. Llueve sobre todo el mundo. Todos pueden disfrutar de la vida, de la atmósfera, del aire, observar la naturaleza, degustar la belleza de la naturaleza. Todo lo pueden hacer todo el mundo y podemos alimentarnos, podemos trabajar, podemos sustentar a nuestras familias y todo eso. Y todo eso es debido a la gracia común de Dios que permite que todo eso sea así para que la sociedad pueda funcionar. Incluso el Salmo 100 hace una exhortación a todo el mundo para que alabe a Dios. Y en algunos versículos se nota que es también para los creyentes. Pero en general, pues el Salmo 100 dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es una exhortación para todo el mundo, pero la realidad es que muchos no agradecen a Dios. No son personas agradecidas, siendo que sería lo más normal del mundo, que todo el mundo dé gracias por la vida, por poder disfrutar un día, disfrutar los familiares, todo eso, debería uno dar gracias. Pero muchas personas no dan gracias. Y vamos a hablar solo de tres de esas. En primer lugar, hay personas que viven la vida pensando que las cosas suceden como resultado de la suerte únicamente, del devenir, del azar. Y todo es casualidad. Y como todo es así, no hay que darle gracias a nadie. No existe Dios. Todo sucede en nuestras vidas acá, solo hay por un producto de la evolución y cosas así, del azar, que se juntó esto con esto, y entonces dio como producto esto de aquello o lo de más allá. Y no hay necesidad de Dios, no existe Dios. ¿A quién le vamos a agradecer? Todo es producto de la suerte. Ojalá tenga suerte yo hoy, esta semana. En segundo lugar están los fatalistas, lo llaman así. Creen que hay algún tipo de fuerza que está allá afuera, y que llaman destino. No, es que él está marcado para que le suceda todo eso. Esa es su vida, ese es su destino. Es eso, punto. Cada quien ya tiene su destino marcado. Ya, de ahí nadie puede salir, no se puede mover, no puede transformarlo, ¿sí? Y como eso es así, ¿por qué vamos a dar gracias? Si es algo que ya todo el mundo tiene su vida programada, no se necesita Dios, eso ya está todo listo. El destino, algo así que existe como en la nebulosa, pues ¿para qué agradecerle a Dios? Nada. Cualquier bien que les suceda a esas personas, pues es producto de la suerte. Es que estuve de buenas y negando que todo lo que sucede es porque Dios lo determina y lo hace suceder. Y en tercer lugar están aquellas personas que creen que de alguna manera quien controla la vida de ellos son ellos mismos.
yo soy lo que soy porque yo he decidido ser lo que soy y yo soy mi Dios. Yo soy el dueño de mi vida. Yo determino qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Soy yo. Y como eso es así, y mi vida es así, soy yo el que hace mi vida, pues ¿por qué le tengo que agradecer a Dios? Yo hago mi vida. Yo tuve ese ascenso por mi esfuerzo. Yo conseguí esta casa porque yo he trabajado mucho y vale mucho, es natural que yo tenga esa recompensa porque fui yo quien se esforzó y que programó el tener este carro, esta casa o lo que sea. ¿Por qué le voy a dar gracias a Dios? Si es que fue mi esfuerzo personal. Entonces, esas son apenas 3 dentro de muchas características de por qué la gente no agradece. ¿Sí? Y uno dice, no, es que esos no cristianos son la patada. El problema es que mucho de esto que acabo de decir, muchos cristianos lo viven. Y creen eso. Cuando nosotros los cristianos sabemos que nada sucede si Dios no lo determina, que todo lo que tenemos es porque Él nos lo da, que Él es el dueño de todo, que aquí no se mueve ni una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos sabemos eso. Él es el que nos programa prácticamente nuestra vida a pesar de que nosotros tenemos nuestra libertad, ¿sí? Pero Él es soberano en todo lo que sucede. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos la responsabilidad de vivir unas vidas acorde con su palabra. Existe esa dualidad, esas 2 caras de la misma moneda, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo tengo que cumplir con la palabra. Pero todo lo que sucede es porque Él lo ha determinado. Para Dios es muy importante el dar gracias, el ser agradecido, es muy importante. Prácticamente el que no esté agradecido no puede glorificar a Dios. ¿Por qué lo va a glorificar si no reconoce quién es Él y ni quién es Dios? Y si reconociera, pues agradecería. Y es tan importante que que por medio de Pablo Dios nos da un diagnóstico de cómo está la humanidad y cómo es la maldad, y ahí está metida la parte de lo del agradecimiento. En Romanos 1, de versículos 18 al 21, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que todos conocen de Dios por medio de la conciencia o por medio de la naturaleza, pero todos conocen de Dios. Pero dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues esas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuáles razonamientos? Esos que acabo de leer, esas 3 características anteriores. Yo soy el dueño de mi vida. Razonamientos falsos. Se envanecieron. Es que yo soy. Su orgullo sale a relucir. No, eso es la suerte. Eso que Dios, no. Eso es la suerte. Por eso. O cosas así. Se dejan envolver por esos falsos razonamientos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ahí vemos la importancia de lo que es el agradecimiento, que en medio de todo ese diagnóstico de cómo está la humanidad y por qué la maldad y demás, Dios nos dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias.
¿Tú eres agradecido? ¿Somos lo suficientemente agradecidos con Dios? ¿Se refleja nuestro agradecimiento con Dios a través de nuestra vida diaria, nuestro agradecimiento con las otras personas? Hay otro grupo de personas que le dan gracias a Dios. ¿Dios existe? Sí, Dios existe. Y Dios es bueno y es todopoderoso. Y le dan gracias a Dios porque lo consideran su mago de cabecera. Dios es el que les cuida el carro, Dios es el que los va a sanar de su enfermedad, Dios es el que les cuida su casa, Dios es el que hace todo para mi beneficio. Yo, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios si Él está ahí para obrar de acuerdo a mis deseos? ¿Cómo no le voy a dar gracias? Muchas personas hacen eso. ¿Algunos cristianos lo estarán haciendo? Ojalá que no. Le dan gracias a Dios únicamente porque los protege, los cuida, les provee, pero que en tiempos de dificultad los recriminan y le hacen el reclamo. Porque creen que Dios se ha olvidado de ellos, porque Dios está ocupado en otras cosas y no tiene tiempo para atenderlo a uno, porque Dios dice que es todo por eso, pero en realidad como que no lo es. Se envanecieron en sus falsos razonamientos. ¿Sí? Entonces le agradecen a Dios porque les sirve, no porque Él sea merecedor de toda alabanza y gloria por lo que Él es. ¿Y qué es Él? Es soberano, es santo, es majestuoso, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es justo, y etcétera, 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 etcétera. A Él toca agradecerle por lo que Él es, no porque me hace esto o me da aquello, o para que me vaya bien, para poder tener buena suerte, entonces voy a ser agradecido con Dios. Eso no es entender nada de Dios. O sea que no le agradecen al Dios de la Biblia, le agradecen es a un Dios fabricado por ellos mismos que hace exactamente lo que yo quiero, o que debe hacerlo. Debe hacer lo que yo quiero. Es un Dios hecho a mi medida. Entonces, respecto del tema del agradecimiento, la Biblia continuamente nos exhorta y ordena que debemos ser agradecidos con Dios. Y no solo porque Él nos provee, nos dice que no nos preocupemos por nada, que Él nos da lo que necesitemos, y somos agradecidos, y muchos de nosotros somos agradecidos por eso, por todo lo que Él nos da. Sí, eso está bien, estar agradecidos con Él. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser agradecidos no tanto por todas esas cosas materiales, sino por el aspecto espiritual, que es estar supremamente agradecidos porque Él nos salvó, Él nos rescató del pecado, de las consecuencias del pecado. Él nos rescató. El mundo hoy en día es como decíamos la otra vez, es una espiral que está descendiendo y cada vez es peor y peor y peor. Este mundo no se va mejorando en ninguna forma. Estamos avanzando en tecnología y la vida es mucho más cómoda. La vida es, sí, más cómoda con el avance tecnológico y conocimiento y demás, pero en lo que se refiere a moral, a la vida espiritual, vamos es de para abajo, que eso no lo detiene sino la venida del Señor Jesucristo. Acabar con eso. Peor y peor, y estando todos nosotros metidos en ese torbellino y hacia abajo, Dios en su misericordia, en su gracia infinita, llegó y dijo: saquemos de aquí a Alberto, saquemos de aquí
a Rodrigo, saquemos de aquí a Marta, él. ¿Por qué? Porque estas personas son buenas. No, porque él simplemente quiere sacar a esas personas. Pero el futuro de la humanidad es ese. Y él, ¿cómo no vamos a estar agradecidos de que él llegó y me sacó de ese espiral? Y nos dio la salvación. Y una salvación que no fue solamente, ok, entonces usted pase para allí. No, él mandó a su hijo, a su propio hijo, a morir en la cruz, la peor muerte que existía en ese momento. A pagar por lo que yo iba a pagar. Me sacó de allá, para poderme sacar, tuvo que mandar a su hijo a que muriera en la cruz. No solo voy a estar agradecido porque me sacó, no, pero el costo de eso. Su hijo tiene que multiplicar por millones de veces el agradecimiento hacia Dios. El tema del agradecimiento pues es tratado en muchos versículos, vamos a leer varios acá. Filipenses 4, 6, 7, que habla sobre la oración y sobre el agradecimiento. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Presentad a Dios, órale a Dios, preséntale vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que venir a Dios, a orarle, pero no olvidar las acciones de gracias. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias. Todo lo debemos hacer en el nombre de Cristo. Todo. Voy a hacer esto hoy, voy a ir a tal parte, lo voy a hacer en el nombre de Cristo y voy a estar pensando en Él y representarlo a Él. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tanto que todos nosotros nos preocupamos, bueno, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, con quién me voy a casar, qué me va a pasar al fin con ese préstamo, qué irá a pasar con mi trabajo, porque están hablando de eso. ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Aquí está la voluntad de Dios, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para con vosotros en Cristo Jesús, o sea, para los cristianos, para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Claro, tú eres salvo. Tú pusiste tu fe en Cristo Jesús y Dios te dio la salvación. Puede que no en el momento en que tú dijiste sí, levantaste la mano, no, pero sí, después. ¿Por qué? ¿Por qué puede uno decir que sí, que Él te salvó? Así no hubiera sido en ese momento, sino después. Porque tus obras lo manifiestan. Porque tu vida testifica de que Dios te ha venido cambiando. De que el Espíritu Santo está transformándote. Esa es la certificación de que somos hijos de Dios. De que si tú en este momento te comparas con lo que eras, vas a ver, no, es que yo sí, yo hacía todo eso, pero ahora por el Espíritu, mire, ya no lo hago, ya voy así o así. Entonces, es imposible que podamos cumplir con nuestro papel en la tierra de glorificar a Dios y gozarnos de Él por siempre, siendo desagradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Si no somos agradecidos, no lo glorificamos. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar un hábito de ser agradecidos? ¿Cómo? Entonces, para eso
es que están esos versículos que leemos al comienzo del Salmo 103, del 1 al 5. Entonces, ¿cómo desarrollar ese hábito de ser agradecidos? Debemos hacer lo que hizo David en ese momento, ¿sí? Hablarse a uno mismo, predicarse a él mismo, hablarnos a nosotros mismos. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Me estoy diciendo a mí mismo, hey, Héctor, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice a Jehová. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David, el salmista, en esta ocasión se está hablando a sí mismo y es cosa que nosotros hacemos todos los días. Tú te hablas a ti mismo continuamente. Pero ¿qué te dices? ¿Qué te dices tú mismo? Quedarme en la casa, tengo como pereza, o lo que sea. Tú te la pasas hablando contigo mismo. David entonces se ve aquí que le está hablando al resto de su cuerpo, digámoslo así. Le está hablando a su corazón, a su voluntad, a sus sentimientos. La mente de uno, lo que uno es, uno le está diciendo al resto de lo que uno es y está dialogando uno internamente. De lo que nos decimos nosotros, en ese diálogo interno entre nosotros, depende tanto nuestro estado emocional de ese momento, como nuestras acciones. Lo que tengo en la mente lo paso al corazón y eso es lo que determina cómo me voy a sentir y qué es lo que voy a hacer, cómo voy a actuar con esta persona. Depende de lo que yo haya hablado antes conmigo mismo, cuando ahí viene tal persona, tal cosa, esa persona, de eso que yo pienso, le estoy hablando a mi corazón y esa es la forma que me voy a actuar, que me voy a comportar con esa persona. Entonces, primero lo que hace David es eso, hablarse internamente y decirse, bendice alma mía a Jehová, bendice y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros no podemos en ningún momento olvidar de dónde hemos venido. Nosotros tenemos que estar conscientes de dónde nos sacó Dios, cómo era nuestra vida anterior, cómo éramos de corrompidos, cómo éramos de viciosos, cómo éramos de mentirosos, cómo éramos de desobedientes. ¿Somos lo mismo? Yo no creo. Pero no olvidemos de dónde nos rescató el Señor, de esas garras del pecado. Él nos sacó. Gracias a Dios. Ya no soy como antes. No por mis fuerzas, sino que Dios me ha cambiado. Y no es únicamente es que a mí se me olvidó cómo era, entonces por eso yo no pienso en eso, es que ya se me olvidó todo eso. No es eso. No es de que a uno se le borró de la mente eso y entonces no piensa en eso. No, es que uno no es agradecido por eso que hizo Dios con nosotros de sacarnos de allá. Que es peor. No es solo decir es que a mí se me olvidó. No, es que uno no es agradecido con Dios por lo que le hizo. Al olvidar nosotros las bendiciones, nos estamos olvidando de Él. No le estamos dando la suficiente importancia. ¿Te acuerdas cómo era tu vida hace 10 años, 20 años, 30 años? ¿Y cómo eres ahora? La gratitud es, alguien decía, es directamente proporcional al don recibido, ¿sí? Y al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Es decir, eso que recibí, bueno, más o menos bueno, pero si es algo de gran valor, ¡wow! Uy, ¿cómo estoy de agradecido? ¿Sí?
Por ejemplo, si alguien viene acá, alguien ponía ese ejemplo, si alguien viene acá y le dice, pastor, aquí le traigo un Mercedes-Benz del año, es para usted. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Cómo así? ¡Wow! Mi agradecimiento es grande. Lógicamente. Uy. Bueno, de pronto se pusieron de acuerdo los hermanos y trajeron ese Mercedes. Mi agradecimiento es grande. Pero resulta que esa persona que me lo trajo es esa persona a la cual yo odio, con la cual yo me he portado mal, a la cual yo he acusado, a la cual yo le he hecho zancadilla continuamente, a la cual yo trato de que quede mal de muchas maneras. Y viene esa persona y me trae esto. ¡Wow! Pues va a aumentar mi agradecimiento. ¿Cómo? Sí. Porque ¿cómo va a ser eso? Eso fue exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros que lo ofendimos a Él. Nosotros que lo tuvimos como nada. Sí, hay un Dios, sí, pero eso es para los que, para la gente beata que va a la iglesia. Ellos sí necesitan a Dios, yo no necesito a Dios. ¿Para qué Dios? Y cosas así. Dios no existe. Si existe, mejor dicho, sería un Dios terriblemente, porque mire todo lo que está pasando. Si fuera Dios, no dejaba que pasara nada de esto. Es un Dios que no debería existir, si es que existiera. O cosas así, y lo ofendimos, y pecamos en contra de Él, y blasfemamos, y lo injuriamos, y de todo. Y Él viene y nos da la salvación. Y el castigo que teníamos que pagar por nuestros pecados, Él dice, no te preocupes, yo lo pago. O no yo, mi hijo. Es más doloroso que si lo hago yo, mi hijo lo va a pagar. Y Él lo pagó. Debemos estar agradecidos con Dios, por lo que Él hizo. El versículo 3 dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Esa es una de las razones por las cuales debemos estar agradecidos. Él es el que perdona tus iniquidades. Eso mismo que estábamos hablando. Todos tus pecados, todas tus trampas, todas tus mentiras. Él fue el que lo perdonó. Él nos perdonó eso. Pero no fue vuelvo y digo, no es un perdón así. Ok, listo, quedan perdonados tus pecados. Listo, pase a este lado. No. Para que fueran perdonados esos pecados, para que eso pudiera ser real, su Hijo tuvo que morir y pagar la pena que nosotros hemos debido pagar. Él es quien perdona tus iniquidades. Pero muchos dirán, bueno, eso es para los que cometen iniquidades. Eso es para los pecadores. Pero yo no soy pecador. Yo no peco. Lamentaciones 3:39 dice precisamente esto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El que no ha pecado no existe. Todos somos pecadores, lo sabemos. El único que no pecó, Jesucristo. El pecado que yo cometo es el causante de toda mi situación, de todos mis problemas. Es mi pecado. Es lo que yo he decidido hacer, pecar. Eso ha causado que yo tenga la situación que tengo hoy en día, de mis problemas y de lo que sea, ha sido producto de mi pecado. No son las circunstancias las causantes de que yo esté así. Es que como sucedió esto y sucedió lo otro. Claro, mire, como... No, es el pecado de cada quien el que lo lleva a las circunstancias que cada quien está pasando. Dios nos perdona nuestras iniquidades. Ahora,
el versículo 3, la segunda parte del 3. Dios es el que sana todas tus dolencias. Y este es un versículo que todo el mundo malinterpreta, y como aquí dice, Él es el que sana todas tus dolencias, lo toman como que ningún cristiano debe caer enfermo. ¿Por qué? Porque Él sana todo. Pero si aquí dice que sana, es porque estuvo enfermo. Y si usted está diciendo que los cristianos no se deben enfermar, entonces, ¿por qué está sanando? Porque se enfermó. Y si se enfermó, entonces no es cristiano. Es absurdo. No está diciendo aquí que Dios tiene que sanar a todos. No. Lo que quiere decir esto, el que sana tus dolencias, tus enfermedades, lo que quiere decir es que si tú ahorita estás sano y estuviste enfermo, Dios fue el que te sanó. Nadie más. Él usó doctores, usó medicinas, usó el seguro médico, lo que fuera, ¿sí? Él, Dios, hizo que tú te sanaras. Él es el que sana todas tus dolencias. No quiere decir de que una responsabilidad de Dios, uno de sus papeles, uno de sus roles es sanarte. No. Pero si uno se sana, ha sido Él el que lo sana a uno. Nadie más. Ese es el verdadero significado de ese versículo. Y en últimas, Él siempre nos sana. Siempre. A muchos los sana por medio del doctor, medicinas, tratamientos, lo que sea. A otros los sana por medio de la muerte. Pero a todos sana. Allá llegaremos con cuerpos gloriosos que no tienen enfermedad. ¿Tenemos por qué alabar a Dios? Sabiendo eso, que Dios es el que nos sana. Él es el que rescata del hoyo tu vida, dice el versículo 4. ¿Cuántas veces nos ha salvado Dios de la de la muerte? Sin nosotros darnos cuenta, ¿sí? ¿Cuántas veces pueden suceder de que si tú hubieras llegado aquí 5 minutos antes, te hubieras muerto porque el techo se cayó hace 4 minutos? Pero Dios te protegió, Dios te salvó. Dios nos rescata de la proximidad de la muerte. Y al mismo tiempo, cuando dice que el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que nos resucitará un día. Nos resucitará un día y nos sacará del hoyo para estar con Él por la eternidad. Al mismo tiempo nos saca del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, porque lo hemos visto. ¿Cómo era nuestra vida anterior? Era un hoyo de podredumbre. Y Él nos rescató de allá. Nos puso a vivir una vida santa para Él. El versículo 4b dice, Él es el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es Dios. Él nos colma. Cuando dice Él te corona de favores, es que nos llena, nos colma de bienestar, de paz, de tranquilidad, por medio de la oración, lo que leímos en Filipenses 4, 6, 7. Él nos da paz por medio de la oración, Él nos da tranquilidad, Él nos da esa paz que solo Él puede dar. Él nos dice, no te afanes por lo que has de comer o beber o vestir. No, tranquilos. Mire, si yo alimento a los pájaros y visto estas flores, ¿cómo no voy a hacer lo mismo con usted? Si tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo porque pusiste tu fe en mi hijo. ¿Cómo no voy a estar pendiente de ti y darte lo que tú necesitas, no lo que tú desees? Entonces nuestras almas son las que rejuvenecerán, no nuestros cuerpos. No debemos entender de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, entonces soy cristiano, voy a ser cada día más joven, en lugar de ser cada día más viejo. No, nuestros cuerpos seguirán envejeciendo, ¿sí? Pero nuestro espíritu se rejuvenecerá.
En Salmo 92, 12 al 15, dice algo al respecto. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Él rejuvenecerá nuestro espíritu, nuestras almas. Debemos ser agradecidos. Tenemos un Dios de gracia que todo lo da por nosotros. Dio a su Hijo. Nunca podremos nosotros dimensionar correctamente todo lo que vale ese regalo de la salvación. Eso que Mercedes, ni que nada, eso no es nada. La salvación, el valor de la salvación, todo lo que eso implica, nunca podremos nosotros saber el verdadero significado de eso. Pero sí podemos nosotros ser agradecidos con Dios. Por último, repito lo que debemos hacer de forma práctica. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Estad siempre gozosos, a pesar de, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Repito, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Practiquemos esas tres cosas, hermano. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No seamos avaros con nuestra gratitud, sabiendo que lo mejor no es toda esta cantidad de bendiciones con que Él nos colma. Eso no es lo mejor. Lo mejor está por venir. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto de acá, todos estos sufrimientos, enfermedades, situaciones, incomprensiones, peleas, lo que sea, eso no es nada. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, no olvidemos nuestras bendiciones. Si de algo sirve, coge una práctica. Yo no la tengo, de pronto la voy a empezar. Escribe diariamente 2 o 3 bendiciones. Escribe diariamente en un cuaderno, en un libro. Escríbela. Escribe una bendición que haya recibido ese día. Escríbela. Leer esas bendiciones dentro de 6 meses, 8 meses, cuando te estés metidos en un problema, eso te va a dar paz y confianza en Dios. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Seamos agradecidos. Vamos a orar. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra, Padre del cielo. Te damos gracias porque ahora sabemos cuál es tu voluntad, Señor. Orad sin cesar, estar siempre gozosos y dar gracias en todo, sin limitaciones.
Te damos gracias por dejarnos saber que tú te complaces con las personas que viven gozosamente, que oran y que te dan gracias. Padre, transfórmanos. Padre, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu santa voluntad, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores, Padre del cielo. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a ti por medio de nuestras vidas santas, por medio de nuestras vidas ejemplares, por medio de nuestro evangelismo, por medio de nuestro servicio a los demás, por medio de nuestro amor a los demás, Señor. Padre, transfórmanos, Señor. Padre del cielo, ponemos en tus manos esta semana también, Señor, que comienza, para que tú nos lleves de tu mano, Señor, y nos uses en la forma como tú lo determines. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.